Un saludo a todos los peruanos. Quiero expresar mi solidaridad con miles de peruanos que están sufriendo como consecuencia de los embates de los desastres naturales estas últimas semanas y días. Miles de peruanos no tienen acceso al agua potable, a la luz, sus hijos no pueden ir al colegio, no pueden movilizarse porque las vías de transporte han sido obstaculizadas y tampoco tienen un lugar fijo donde dormir. Sin contar además todos los problemas de salud que se están originando por el incremento de las plagas. Miles de peruanos están sufriendo el día de hoy y es muy importante que todos los peruanos a nivel nacional sepamos y seamos conscientes de lo que le está pasando a nuestros hermanos ciudadanos peruanos. Sin embargo, todos nos merecemos una explicación. ¿Por qué esto ocurre todos los años? ¿Por qué todos los años tenemos que ser testigos y tenemos que ver que peruanos tienen que sufrir por desastres naturales que ocurren todos los años? Y sin embargo, pareciera que el Perú no tiene ningún plan. Y pareciera que se hace muy poco para prevenir este tipo de situaciones. Como repito, los peruanos nos merecemos una explicación de por qué ocurre, cuál es el problema, cuáles son las soluciones y quiénes son los responsables. En primer lugar, todos los años ocurren fenómenos climatológicos en el Perú, con muchas lluvias en verano fundamentalmente. ¿Y por qué ocurren? Por una razón muy sencilla. Si imaginamos que este es el mapa de Sudamérica, y acá está el Perú, ¿no es cierto? Y esta es la línea ecuatorial. En la zona norte del Perú ocurre algo especial. Primero, por el norte, que llegan vientos calientes, y por el sur, que suelen asomarse vientos fríos. Como consecuencia de eso, en esta área, justamente cercana a la costa del Perú, las aguas se ponen calientes y la calentura de las aguas hace que el agua se evapore, que cree nubes y que haya muchas lluvias. Por eso ocurre eso en el Perú todos los años. Pero ¿qué ha ocurrido este año en particular que ha sido diferente? Lo que ha ocurrido es que estos vientos fríos han perdido fuerza. Han perdido fuerza. Entonces, la masa de agua que está al frente del norte del Perú está más caliente de lo normal. Y como está más caliente de lo normal como consecuencia de estos vientos fríos que se han debilitado, entonces las nubes se han condensado más rápidamente y de una forma más acentuada, generando más lluvias. Ese es el problema particular que hemos vivido este año. Por eso lo estamos haciendo. Pero sin embargo, es bueno notar que a pesar de que esto está pasando, todos los años tenemos ese problema. Y sin embargo parece que no hacemos lo suficiente. Vamos al problema. Hay dos grandes problemas que no nos permiten a los peruanos solucionar esto de una vez por todas. El primer problema es un problema de gestión. Y el problema de gestión se basa fundamentalmente en la capacidad de tener la información adecuada. ¿Cómo podemos prevenir esto año a año? Si es que tenemos la información para saber qué es lo que va a pasar en los días futuros. ¿Cómo los países obtienen esa información para prevenir sus cambios climatológicos? De una forma muy sencilla. Cada país tiene sus sensores. Cada país tiene sus sensores y envía información a una nube. Estamos hablando de una nube virtual, por supuesto, en este caso. Todos los países envían su información de datos climatológicos a esta nube, a una organización que es la OMM. ¿Y qué es lo que hace la OMM? La OMM, cuando recoge la información de clima de todos los países, hace sus predicciones, porque la OMM es una entidad internacional. Y a cambio de la información que cada país le da de su clima, la OMM le regresa a los países, le da toda la información necesaria para que se pueda predecir. ¿Por qué en el Perú no podemos predecir? Porque el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, el Perú no comparte información con esta entidad internacional. ¿Y por qué no la comparte? Vaya Dios a ver. Por falta de presupuesto, por falta de gente, por falta de decisión. Si el Perú no envía la información necesaria a esta entidad internacional,
difícilmente vamos a tener la capacidad de poder predecir con detalle qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo se predice hoy día? Se predice con data muy general, con data que no es precisa. Si en el Perú hace años atrás hubiésemos comenzado a compartir información, que es la que corresponde, nos hubiéramos podido adelantar a este problema el día de hoy, causando miles de peruanos en problemas y millones de soles en pérdidas, simplemente si unos años atrás hubiéramos sido capaces de poder gestionar el tema de información para poder tener mejores predicciones. Pero lamentablemente el problema no termina ahí. El segundo gran problema para poder adelantarnos y prevenir esto son los presupuestos. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Es un problema de plata? ¿De que el Perú no tiene plata? No, no es un problema que el Perú no tiene plata. Es que la plata se la roban. En el año 2015, el gobierno aprobó un presupuesto de 3.500 millones de soles para que se hicieran obras de prevención en todo el país, en todas aquellas zonas que potencialmente podían ser afectadas. La pregunta es, ¿en dónde están esas obras? ¿Alguien las ha visto? Y no solo eso, todos los años el presupuesto de la República asigna presupuestos a los gobiernos regionales que tienen que ver con esta posibilidad de desastre para que puedan ejecutar las obras. Lamentablemente, no hay ningún tipo de control estricto sobre los fondos de prevención para este tipo de desastres. Y hay muchísima corrupción involucrada, porque no tenemos al día de hoy esas obras que nos permitan hacer estos trabajos de prevención. Otro problema vinculado a los presupuestos es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la posibilidad de hacer desembolsos de presupuestos de emergencia, presupuestos que no han sido calculados, pero hay que desembolsarlos si es que se presenta una emergencia. Una de las fallas de este tipo de desembolsos es que no tienen ningún tipo de control, con lo cual las autoridades locales tienen muchísimos espacios para poder manipular, para poder caer en actos de corrupción vinculados a estos desembolsos. Es muy lamentable. No solo es lamentable porque es el mal uso de los presupuestos del Estado, sino por la insensibilidad, por la poca sensibilidad de las autoridades con nuestros hermanos que sufren permanentemente sin encontrar una solución. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que este tema climatológico muchas veces puede ser un negociazo. Muchas veces existe el incentivo de que efectivamente las obras no terminen ejecutándose porque tú sabes que siempre te van a dar los presupuestos si es que estas obras no existen. Y entramos nuevamente a ese círculo vicioso. ¿Cuál es la solución? Hay muchas cosas que se pueden decir, una lista de lavandería sobre cosas que se pueden decir para mejorar esto. Pero yo voy a mencionar dos nada más. Primero, en términos de solución, me voy a concentrar en dos aspectos. Un aspecto que es la información. La capacidad que podamos tener información y predecir. Y eso significa, nuevamente, tener los presupuestos adecuados para poder enviar la información a este organismo internacional y poder hacer predicciones exactas. Otro tema vinculado a la información es la sobreposición de los mapas de desastres naturales. ¿Qué es eso? Cada vez que se presentan fenómenos climatológicos que generan huaicos, hay mapas de en dónde han caído esos huaicos y en qué lugares las personas han sido afectadas. Si tú sobrepones esos mapas, te das cuenta que van a haber lugares comunes en donde siempre ocurren los huaicos en los mismos lugares. Bueno, quiero decirles que algunos análisis preliminares determinan que el 40% de los huaicos caen en los mismos lugares. Entonces, ¿cómo es posible que si 4 de cada 10 huaicos caen en el mismo lugar, no tengamos los peruanos la capacidad de planificarlo y saber que eso va a ocurrir obviamente en el próximo año? Eso lo vamos a tener más en detalle con más información. Y lo segundo fundamental en la solución es la planificación. Y la planificación significa la articulación de las entidades del Estado que conversen, crear efectivamente un equipo técnico potente para poder
tener un plan, una hoja de ruta de hacia dónde va el Perú en el futuro con relación al manejo de los desastres naturales. ¿Qué hacer con la gente? Con la gente tenemos una gran responsabilidad ahora. Y me voy a ir por acá. En términos de la gente, yo diría, en primer lugar, necesitamos una acción de asistencia inmediata. Asistencia inmediata. En asistencia inmediata tenemos entendido que el presidente de la República ha activado el COEN. El COEN es un programa, es una unidad que existe dentro del INDECI, que está adscrita al Ministerio de Defensa, en donde se encargan de coordinar todos los esfuerzos de los ministerios para dar ayuda a la gente. Ayuda en salud, ayuda en educación, ayuda en víveres, etcétera, etcétera, de todo tipo. Esa es una buena decisión, pero lo que necesitamos para que el COEN funcione mejor es que tiene que estar dirigido personalmente por el presidente de la República, por una razón concreta, porque la coordinación de distintos ministerios es siempre muy problemática, es un caos, es muy difícil. Cada uno habla en idiomas diferentes y no tienen incentivos para conversar y ponerse de acuerdo. La única forma de lograrlo es cuando esto está empoderada al máximo nivel. El presidente de la República debería de dirigir personalmente el COEN. Y no solo eso, sino además recibir reportes cada 2 días, de cómo van las obras, cómo van los avances, de las asistencias de este equipo multisectorial en las poblaciones más vulnerables. Un seguimiento permanente. Y lo segundo que hay que hacer es la prevención inmediata. ¿Qué es la prevención inmediata? Son todas aquellas acciones u obras que tenemos que hacer en estos días, porque en las próximas semanas hay más riesgos que los desastres naturales pueden ocasionar en las poblaciones ya vulnerables. Y me voy a referir a 2 casos. Una es el caso de la laguna La Niña, que queda en Sechura, en el sur de Piura. Esa laguna, cuando llueve, se llena con agua. Pero como sigue lloviendo tanto, existe un riesgo muy grande que haya un exceso de agua que sobrepase la laguna y comience a inundar los territorios que están aledaños. Una de las soluciones es crear un drenaje entre la laguna de La Niña y el mar. Un drenaje que permita justamente que el agua pueda dirigirse hacia el mar sin tener el riesgo de inundar todos esos lados que están vulnerables en este momento. Y lo segundo es la creación de pantanos artificiales. Yo he consultado con varios expertos acerca de cuáles pueden ser las soluciones inmediatas para evitar que hayan más damnificados y más personas en estado de riesgo. Y me dicen que la creación de pantanos artificiales es una buena solución. El pantano que tenga la capacidad de absorber esa agua extra, digamos, y así poder prevenir futuros damnificados. Entonces, solución inmediata, vinculada con la gente, con las personas, es la asistencia humana inmediata. A través del COEN es una buena decisión, pero necesitamos empoderamiento presidencial, reportes cada 2 días y un seguimiento permanente de cómo va la ayuda a toda la población damnificada. Y lo segundo, la prevención inmediata en estas obras de infraestructura que tienen que ser ejecutadas de inmediato. Este trabajo es un trabajo que el Perú ha debido de desarrollar hace muchísimo tiempo. Y no lo hacemos porque en el Perú la cultura de la planificación no existe. Y porque los peruanos creemos que podemos vivir siempre improvisando. Los países que progresan no improvisan. Los países que progresan planifican. Y eso es lo que el Perú debería hacer. Y por eso los jóvenes son la gran promesa de la nación, la gran promesa de la patria. Porque ellos entienden lo que es la planificación. Y ahí hacia donde deberíamos de llegar. El amor a la patria es protegernos todos y también pensar en el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, con sensibilidad, con amor hacia ellos. El día de hoy vemos con mucha tristeza, que los políticos, en lugar de unirse ante un desastre tan grave, ante problemas humanos tan profundos, en lugar de unirse los políticos, se siguen peleando y no hacen su chamba.
Y en lugar de unirse para decir, oye, ¿qué hacemos con el norte? ¿En dónde doy mi tiempo? ¿En dónde doy mis ideas? ¿En dónde doy mi capital político para ayudar a la gente? En lugar de eso, se ponen a discutir de cosas irrelevantes, como si es que vamos a financiar los panamericanos o no. ¿Qué tienen que ver los panamericanos con los desastres naturales? Si este no es un problema de plata, como ya se los expliqué, no es un problema de plata. No mezclen camotes con papas y no aprovechen una oportunidad política para tumbarse a cualquier persona sobre la base del dolor de la gente. La gente que hace eso son traidores a la patria. Esas personas que se aprovechan del dolor ajeno de peruanos para aprovecharse de una forma oportunista la política. El día de hoy los peruanos tenemos que integrarnos, tenemos que unirnos para poder resolver estos problemas. Yo hago una invitación a todos ellos que tienen la posibilidad de contribuir con su palabra, con su influencia, con su liderazgo, para que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, nos pongamos todos juntos para poder ayudar a nuestros hermanos y también, de una vez por todas, a llegar a un acuerdo de cómo podemos planificar este tipo de cosas para poder prevenir los desastres naturales. Porque ¿saben qué? Sí se puede. Porque ¿saben qué? En políticas públicas, una de las cosas que yo aprendí fue que las soluciones técnicas abundan, pero lo que falta es la convicción, es la voluntad política de hacerlo, es la posibilidad de poder crecer en un país más ordenado, más planificado y donde todos podamos siempre darnos la mano. Muchísimas gracias a todos y espero que en los próximos días nuestros hermanos peruanos que están sufriendo puedan estar en una situación mejor para ellos y sus familias.